Un saludo cordial nuevamente a las personas que nos ven a través de este medio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la santificación. Y nos vamos a hacer primero qué significa la santificación, quién santifica al creyente, cómo son santificados los creyentes y cuál es la característica de un creyente santificado. La palabra santificación, al igual que muchas otras palabras de la escritura, podemos decir, es triple en su significado. La posición del creyente es santa ante Dios desde el momento que él acepta la sangre derramada del Señor Jesucristo como cubierta para el pecado, conforme a Hebreos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la experiencia del creyente está siendo santificado por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, de día en día, del dominio del pecado. Juan capítulo 17, del 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El creyente será enteramente santificado en la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿quién santifica al creyente? Somos santificados por Dios el Padre. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios es el que está santificando al creyente. Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre es el que justifica a los creyentes. También somos santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y 30 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Y el verso 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces somos santificados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 15, versículo 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. También nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo son santificados los creyentes?
Somos santificados por la fe. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 15:9 dice, purificando vuestros también corazones. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, la victoria que vence, la fe. Somos santificados por la sangre de Cristo. Hebreos, capítulo 13, versículo 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos santificados por la sangre de Cristo Jesús, por su propia sangre. Ahí nomás el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo. Somos santificados por la sangre de Cristo. También somos santificados por la verdad, por su palabra. Juan capítulo 17, del 17 al 19, dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice lo siguiente. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, ahora, ¿cuál es la característica de un creyente santificado? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Eso es, la santificación tiene una característica en un creyente santificado. ¿Cuál es su buena conciencia y su buena conducta? Esperamos que si usted es un creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, manifieste, como dice Primera de Pedro 3:15, teniendo buena conciencia y buena conducta. Que Dios nos ayude y nos guíe a mostrar todo eso al mundo que nos rodea. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Nuevamente por este medio nos estaremos viendo.